Jesús Adrián, tú estás casado. ¿Por qué no nos dice un poco de lo que la gente a veces también se pregunta? Sé que tienes 3 hermosos hijos. Cuéntanos una cosa Sí, breve. sí, estoy casado, tengo ya, vamos a cumplir 32 años de casados y tenemos 3 hijos, Adrián, el mayor, y luego 2 niñas, bueno, ya no son niñas, yo les sigo diciendo niñas, Yanaí y Melissa. Y este mes pasado tuve la fortuna de convertirme en abuelo por primera vez. Mi hijo mayor Ah, y vaya. su esposa tuvieron un bebé y ¿qué te puedo decir? Están aquí en nuestra casa, así que estamos nosotros hinchados de felicidad y bueno, porque tenemos el privilegio de tenerlos aquí en estos tiempos de encierro. Imagínate, en otras circunstancias no los hubiéramos podido ver, pero como estaban viviendo con nosotros, nace el bebé, nos estábamos cuidando, entonces aquí estamos y contentos, ¿no? Pero sí, somos una familia de 4 y ya casados todos nuestros hijos y el primer nieto que ya nos llegó. Qué bueno. Bueno, alusivo a eso, hay una canción muy bonita, que tú tienes en uno de tus últimos producciones sobre el nido vacío y eso de Ujú. reinventarse en el amor con tu mujer. Muy linda canción. Muchas gracias. Toca la fibra de quienes vivimos esos procesos, ¿no? Sí, sí. Mira, nosotros como Comunidad Teológica Evangélica de Chile, la verdad que nos agrada mucho poder conversar contigo. Somos una comunidad teológica, una facultad teológica bastante amplia, transversal y ecuménica, es decir, tenemos estudiantes católicos como también de vastas otras iglesias. Y surgió este interés por conversar contigo, porque como te decía, tus canciones, en la observación de lo que uno puede ir escuchando, han tenido una variación, ¿no? Entonces, podríamos, por ejemplo, llamar a tus canciones, o desde qué momento, tal vez, no sé, estoy anticipando tu respuesta, tus canciones dejan de ser una alabanza, o son en un sentido todas ellas alabanzas. Ujú. Creo que depende del significado que le demos a la palabra alabanza. Si estamos pensando que es algo que se canta de manera congregacional, tal vez no las pondría en esa categoría de alabanza, porque en nuestros conciertos lo que se da es mucho más un recital donde yo estoy cantando y platicando con la gente, en vez de tener a todos participando, cantando conmigo, aunque sucede con algunas canciones. Entonces, en ese sentido, hablando de estilo musical, y yo diría que no es alabanza en el sentido tradicional, pero si alabanza se trata de eh, exponer y tratar de comunicar a las personas esta idea de Dios acerca de lo que debe de suceder en el mundo, la idea de Jesús, del reino de Dios, etcétera. Entonces, sí, todas mis canciones son alabanza, ¿no? Pero no caben dentro de lo congregacional, por lo menos las últimas canciones, yo diría de los últimos discos, ¿no? Tal vez si nos vamos un poco al pasado, las canciones que hacía eran un poco más congregacionales, pero eso ha cambiado y ahora es más tipo recital, pero para mí no deja de ser alabanza en el sentido de que comunican el mismo mensaje, eh, tal vez con un estilo diferente, pero para mí por lo menos desde mi interior, lo que yo comunico sigue siendo lo mismo que comunicaba con anterioridad. Qué interesante, porque uno escucha tus canciones últimas, digamos, desde un CD donde aparece la canción Que baje el cielo a la tierra, y Ujú. también otras que hablan del silencio, de la búsqueda de Dios en el silencio, en que de alguna forma las palabras nos saturaron, ¿no? Eh, entonces, da la impresión que hay como
un replanteamiento de la espiritualidad cristiana en términos de más búsqueda que de sentirse en el lugar del encuentro permanente. No sé, ¿tú dirías que estamos haciendo una buena lectura de esas nuevas canciones que de hecho para muchos personalmente son muy útiles no para cantarla en la congregación, sino que para mis tiempos sagrados y de silencio? ¿Estarías de Sí. acuerdo con esa observación? Mira, un amigo me dijo que él podía psicoanalizarme basándose en los discos que he grabado a través de los años. Y creo que él tiene razón, ¿eh? Eh, Creo que muestran una progresión en mi espiritualidad, en mi manera de interpretar la fe, en mi manera de relacionarme con Dios. Y definitivamente los últimos discos, a lo mejor los últimos 3 o 4 discos, son mucho más introspectivos que los anteriores. Y creo que esa introspección se debe a... Mira, para mí la verdadera espiritualidad, por lo menos de la manera que la entiendo ahora, es tratar de profundizarte mucho más en lo que sería el alma, ¿no? Am, Tener un alma profunda. Y cuando digo tener un alma profunda, estoy hablando y estoy pensando en las palabras de Jesús cuando él dijo, ¿de qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Normalmente la gente interpreta esas palabras como que se trata del infierno, ¿no? O sea, que mueres y te vas al infierno porque no le hiciste caso a tu alma. Y yo lo veo y creo que la idea de Jesús es entender que nuestra alma nos está invitando a una profundidad en la vida, a no vivir en lo superficial. Um, Creo que mucho de lo que a veces practicamos como fe tiene mucho que ver con el ego, ¿no? Esa idea triunfalista de victoria, de ir de triunfo en todo lo que hacemos, etcétera, nos lleva a vivir en una superficialidad espiritualmente hablando. Entonces, siento yo que el progreso de un creyente debe de ser de tal manera que te lleva a profundizarte mucho más en el alma, en el corazón. Creo, si me psicoanalizo, como decía mi amigo, creo que he llegado a ese punto en mi vida donde lo más importante es el corazón, son las intenciones de mi corazón, mi alma, y tratar de cada día profundizar más en esto. Y se ve reflejado, como tú mencionas, en algunas canciones o discos que he grabado en los últimos años. Mm. Qué interesante, porque fíjate que lo que tú mencionas desde el sentido de la comprensión o el intento de la comprensión del sentido más profundo de lo religioso, hay dos elementos que están ahí: el silencio y el canto. Y el canto se constituye en el primer credo, ¿no? Miriam, después de cruzar el mar, no hace un credo, hace un canto, ¿no? Entonces, parece que tus canciones nos llevaran a conectarnos con esos espacios más íntimos y más exploradores de la dimensión más profunda del ser, ¿no? Y, ¿Y cómo conectaría esa dimensión? Me parece muy interesante esta conexión con la situación que vivimos ahora. Es decir, si tus canciones han dejado de centrarse en el ego que busca el triunfo y la victoria, ¿ah? Que de hecho en situación de pandemia parece que ese discurso y ese canto va a provocar muchos ateos. ¿Cómo ayudaría en ese sentido esta orientación que tú estás señalando de la búsqueda del alma o la mirada introspectiva en una situación como la que estamos viviendo? Creo que de varias maneras, ¿eh? Número uno, creo que nos lleva a entender una espiritualidad mucho más colectiva. Y lo explico de esta manera.
nos hemos dado cuenta con la pandemia de que todos somos parte de la misma familia y es la familia de los seres humanos, la humanidad. De cierta manera, creo que las paredes que nos llevan a ser tribales se derriban un poco con la pandemia, porque nos enseñan que somos iguales, somos parte de la misma familia, sufrimos de la misma situación, estamos experimentando el mismo dolor con todos los seres humanos. Esto creo que nos debe de llevar, y se debe de reflejar en las canciones, una espiritualidad más abierta, una espiritualidad más inclusiva, donde realmente ponemos por práctica esta idea de la gracia, ¿no? Que el tribalismo nos ha llevado a encerrarla dentro de nuestras cuatro paredes, pero al darnos cuenta de que somos como los demás, ¿no? Porque tenemos esta idea a veces de que porque yo soy cristiano a mí no me va a alcanzar esta enfermedad, pero escuchamos de cientos de creyentes infectados y también de muchos que han muerto infectados por el coronavirus, inclusive líderes religiosos, ¿no? Entonces, creo que esto debe de llevarnos a tratar de cantar o escribir canciones que nos unen un poco más, nos llevan a entender que somos parte de esta comunidad, no solamente humana, sino espiritual también. Una de las cosas que llegas a aprender después del silencio y de meterte un poco dentro de ti mismo es entender que todos somos espirituales, absolutamente todos somos espirituales. Interpretamos la espiritualidad de diferentes maneras, pero todos somos espirituales. Y una de las cosas que a mí me gustaría que surgiera de esto sería esa empatía con el resto de la humanidad y que se vea reflejada en nuestra liturgia en el tema de las canciones, ¿no? Que sean un poco más inclusivas. Sí. Sí, qué interesante lo que planteas, de verdad, porque uno con esto de cuídate, me cuido y te cuido, o sea, si tú estás bien, yo estoy bien, si tú te cuidas, yo me cuido. En otras palabras, yo no puedo estar sano si tú no lo estás. Si a mí me va bien, te va bien a ti y viceversa. Como que empuja el canto y las composiciones hacia esos caminos, o sea, en otras palabras, tal vez redundando con otra pregunta, ¿a qué te inspira? ¿Qué te inspiraría esta situación de pandemia en tu producción musical? Creo que sería a escribir, y a lo mejor para algunos va a sonar extraño esto, sería escribir canciones más mundanas. Y lo que quiero decir con esto es lo mismo, ¿no? Que estamos continuando con el mismo tema. Canciones más incluyentes. De hecho, ayer o antier hice una pregunta en las redes sociales que causó mucha controversia, pero que refleja esto que te voy a explicar. La pregunta que hice fue que el jueves de la última semana de la vida de Jesús, dicen los evangelios que Jesús cantó con sus discípulos, ¿sí? Entonces la pregunta, lo que digo es que me inquieta mucho saber cuál canción cantaron, ¿no? Aunque hay escritos que te dicen que posiblemente cantó alguno de algunos salmos, ¿no? Y la pregunta que yo hice es, conociendo a Jesús, ¿cuál canción crees que él escogería de estas? Y di una lista de unas 5 o 6 canciones. En esas canciones venían canciones como de Bob Marley, la canción de One Love, venía la canción de John Lennon, Imagine, venía la canción de What a Wonderful World de Louis Armstrong, pero también venían canciones como El Poderoso de Israel y Solo me imagino y Cuán grande es Él, ¿no? Y la pregunta la hice con toda la intención para ver si entendemos el mensaje de Jesús. Obviamente mucha gente se molestó, ¿cómo puedes poner una canción de John Lennon para que la cante Jesús o una canción de Bob Marley para que la cante Jesús?
Pero, pero la verdad es que si ponemos atención a la letra de la canción de Bob Marley, es exactamente lo que Jesús estaba proponiendo ese jueves junto con sus discípulos. Sean uno, ámense los unos a los otros. Les he dado tu gloria en la oración, le dice al Padre, para que sean uno. Pero la mayoría de la gente se fue por la tangente, porque seguimos siendo tribalistas, clanistas, que Dios pertenece a mi clan y a mi tribu y a mi iglesia y a mi denominación nada más. Y hacen falta, creo yo, canciones así, pero que vengan desde un... Ya iba a pecar de orgullo con lo que iba a decir, ¿no? Pero que vengan de un trasfondo espiritual. O sea, ¿qué me hace pensar a mí que la idea de Bob Marley no venía de un trasfondo espiritual, o que la idea de John Lennon no venía de un trasfondo espiritual? De hecho, hay mucha gente que ahora toma las palabras de la canción de John Lennon y dicen, no somos una religión, no se trata de una religión, se trata de una relación. O sea, 40 años después de que John Lennon la grabó, como que estamos entendiendo que la religión a veces nos hace daño. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, me gustaría escribir canciones que conecten, que hagan eco en el corazón de todas las personas, no nada más en el corazón de las personas que creen como yo. Y esto es de suma importancia, el buscar esa conexión con el resto de la humanidad. Creo que canciones así deben de surgir. Hacen eco en el corazón de todos y se identifican, entienden que la espiritualidad es algo que todos tenemos en común y no se sienten rechazados, todo lo contrario, se sienten incluidos, se sienten abrazados por la fe. No sé si me perdí un poco en la respuesta. No, sí, perfecto, gracias. Ahora, en ese sentido también, por ejemplo, esa canción que compusiste sobre que baje el cielo a la tierra, que habla un poco de esperar un mundo donde haya una mayor sensibilidad semejante a la expectativa del reino de Dios. De alguna manera, el canto, como dijo Lutero y como lo dice la misma escritura en términos del valor que tiene, el valor transmisor que tiene. O sea, cuando yo salgo de un culto no me voy con las palabras del predicador, sino que me voy tarareando las canciones que cantamos y esa se me va a mi casa. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos pensar incluso como un consejo a nuestros músicos, a nuestros liturgistas que están en nuestras profesores y cantantes que están en nuestras salas de clase, son profesores, estudiantes? ¿Cómo me parece muy bien esto de mundano, porque en el sentido correcto el término, ¿no? Y además, pero ¿cómo salir de ese tribalismo? ¿Cómo la letra nos puede ayudar a salir de esa cultura de gueto en el fondo, ¿no? De ese individualismo colectivo, que al final no es mirar hacia más allá de uno mismo? ¿Cómo podría la letra ayudarnos a eso? ¿Cuáles serían las orientaciones en este sentido de lo que podríamos esperar en tus próximas producciones? Mira, creo que más que pensar en la letra y en la composición de canciones para este tiempo, debemos enfocarnos mucho más en la fe de las personas. Hablando de cristianos o de creyentes, ¿qué tipo de fe tenemos? O sea, ¿qué tipo de fe estamos practicando? Y vuelvo a lo que dije hace unos minutos, que si nuestra fe es superficial, lo que vamos a escribir será superficial. No necesariamente malo, hay cosas superficiales que son buenas y necesarias. Pero creo que para escribir para los tiempos que estamos viviendo y para alejarnos un poco del tribalismo y la exclusividad, es necesario experimentar algo experimentar algo de madurez en nuestra fe. Entonces, es muy difícil comunicarle a un muchacho que
que dirige alabanza en una congregación, la idea de escribe canciones más abiertas, que hagan eco en el corazón de todos. Si esa persona no está todavía viviendo esa fe, que es más expansiva, más mundana en un sentido, ¿no? Es muy difícil. Creo que se requiere un crecimiento espiritual, y el crecimiento espiritual, como tú sabes, eh, toma a veces muchos años, toma mucho tiempo, ¿no? A mí me gustaría haber sabido hace 25, 30 años lo que sé ahora, pero esa es la ley de la vida, ¿no? Nos convertimos en mejores personas con un mejor entendimiento ya cuando somos adultos y a veces hasta cuando somos ancianos, ¿no? Entonces, más que enseñar cómo escribir canciones para este tiempo, yo pensaría enseñar a crecer espiritualmente, a entender que el tribalismo es parte del crecimiento, es una etapa del crecimiento, todos pasamos por ahí, yo pasé por ahí, de hecho, algunos de mis discos, si tú los escuchas del principio de mi carrera, son un poco tribalistas, o sea, porque indican esa etapa en mi crecimiento espiritual, pero luego es muy notorio para aquel que quiere ser psicoanalista, ver los discos y llegar a un punto en el que dice, ok, esta persona ya empezó a escribir diferente, algo más. Y no es que haya sido intencional decir, voy a escribir o voy a hacer canciones diferentes, sino que se estaba dando un proceso en mi vida en el que era inevitable, o sea, tenía que hacer discos distintos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo diría que los músicos, los que escriben canciones deberían de entender esto del crecimiento espiritual, la madurez espiritual y tratar de buscar esto, y las canciones vendrán como resultado de eso. No sé si estoy siendo un poco ambiguo a lo mejor en la manera de decirlo, pero la realidad es que no se puede enseñar eso, al menos que tú lo experimentes. Se puede enseñar el proceso de escribir una canción, ¿verdad? O sea, qué pasos se siguen, etcétera. Pero el contenido, la profundidad de una canción dependerá del contenido del corazón de la persona que lo escribe y de la profundidad de la persona que lo escribe. Sí. Ujú. Ahora, muy relacionado con lo que tú explicas de esta apertura hacia la inclusividad, eso explica que, por ejemplo, muchos católicos van a tus conciertos y de otras expresiones de tradiciones de fe cristiana que no son las evangélicas tradicional. Sí, sí, definitivamente creo que una de las cosas que te lleva a entender el crecimiento, y me siento mal hablar de crecimiento en mi persona, pero viendo el crecimiento de otras personas, una de las características que son el resultado de ese crecimiento es el abrazar a personas de otra, no de otra fe, porque es la misma fe cristiana, pero de otra vertiente de la fe, ¿no? Y allí el llevar una buena relación con católicos, el llevar una buena relación con ortodoxos, que no hay tantos en Latinoamérica como hay en Europa y en otros países del mundo, para mí es una señal de que estamos entendiendo, ¿no? la fe. Eso se ve reflejado en la asistencia a nuestros conciertos, como tú dices, muchos que no son evangélicos, inclusive gente que ni son evangélicos ni son católicos, son gente que no practica ninguna fe, pero entienden la espiritualidad, se dan cuenta de que necesitan conectarse con algo más allá de ellos mismos, y creo que eso es parte de ese desarrollo del que estamos hablando. Claro, tal vez porque en tus últimas canciones planteas una espiritualidad más en términos de una búsqueda que de algo encontrado. Así como, ¿no? Hay un filósofo que lo voy a mencionar, que una vez tú lo mencionaste y te criticaron por eso, pero San Agustín lo dice muy bien. Mientras siento que ya te encontré
estás más lejos. O sea, esa riqueza. Entonces, es como la espiritualidad de la permanente pregunta, de la búsqueda humilde, ¿no? ¿Qué es lo que está en una canción que de verdad llama la atención? Eh, que está en tu último disco, pero apareció el video, entonces uno la ve como nueva, pero la ve ya está. Esto de sencilla, eh, Y humilde, arrogante. sí, Y sencilla, arrogante. arrogante. Yo no había escuchado una canción que cantara a esta doble cara de la iglesia en Ujú. términos de transparencia, honestidad. Así somos. Y en ese así somos, sí, sigues ahí. Ah, ¿qué no diría? ¿Sería ese un ejemplo de lo que estamos hablando respecto de por dónde va la espiritualidad? Sí, mira, creo que esta idea de la gracia que supuestamente como cristianos abrazamos y la predicamos, se manifiesta en su plenitud cuando reconocemos lo que acabas tú de decir, que todos estamos en una búsqueda y que cuando creemos que ya encontramos la respuesta o llegamos al lugar que queríamos llegar, nos damos cuenta que no era ese lugar. Hay una afinidad que encuentras con el mundo después. O sea, te das cuenta de que todos somos peregrinos, que todos estamos caminando um, hacia un lugar espiritual y en el camino nos inspiramos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos corregimos unos a otros. Eh, y para mí esto es un ejercicio muy sano para los creyentes, ¿no? Que aceptemos eso. Eh, yo en el pasado dije que por allá en los 70 surgió la frase, Cristo es la respuesta. Y lo que esa frase enclaustraba era esta idea de que si tú conoces o entiendes a Jesús, de repente ya tienes todas las respuestas. Y eso se volvió dogmático al punto de que dejamos de preguntarnos cuáles son las preguntas que la gente se está haciendo, ¿no? O sea, eso es la respuesta, pero sí, pero ¿cuáles son las preguntas de la gente? Y una de las cosas que yo creo que se tiene que recuperar son las preguntas, porque son las mismas que tengo yo y son las mismas que tienes tú. O sea, hacemos una separación a veces de nosotros y la gente que supuestamente no conoce a Dios, pero la verdad es que al final del día tenemos las mismas preguntas y estamos en el camino y estamos aprendiendo en este camino, ¿no? Y para mí eh, es muy sanador aceptar que a pesar de que tengo esta fe en Jesús y creo en el reino de Dios que está siendo establecido en el mundo, al final del día me veo con el peregrino que está a mi lado, independientemente de qué fe o de qué corriente sea, y me siento igual. O No te sea, estoy oyendo. Algo pasó. no me estás oyendo. No sé, No no te sé si estoy estás ahí. oyendo. Ahora, a ver. A ver, ¿sí? Ahora sí, ahora sí. Ok. Tal Eh, vez fue la señal de internet. Pero bueno, terminé diciendo que es muy sano entender que la persona que está a mi lado en este peregrinaje es igual que yo al final del día. Y eso es gracia. Decir, no soy mejor que la otra persona, y la otra persona puede ser mejor que yo en muchas cosas en la vida, ¿no? Y bueno, esto para mí es parte de esta fe que estamos hablando. qué, qué- qué rica la conversa. Y en ese sentido, ¿qué te pasa con esa expresión evangélica un poco rígida que se queda pegada en ese triunfalismo dogmático, que de hecho siento que son tus retractores que reaccionan eh, con mucha pasión? ¿Ah? Sí. ¿Cómo enfocas eso frente a lo que podríamos llamar un buen entendido ecumenismo o ecumenicidad? Porque
se confunden, parece que esa palabra les genera como indigestión y es muy bonita, si uno la entiende, siento como tú la estás encaminando. ¿Qué Sí. piensas, qué sientes de ese movimiento? ¿Qué le dirías, digamos? Mira, primero, por una parte, entiendo las personas que se asustan con esta idea del ecumenismo. Y lo entiendo perfectamente y parece que nos estamos repitiendo, porque cuando estás en ese progreso, en ese crecimiento espiritual, el tribalismo no te permite pensar en esta idea de unirte con los demás que piensan de manera distinta. Una vez que sales del tribalismo en tu crecimiento espiritual, te das cuenta que el ecumenismo, y aquí sé que a los que vean no les va a gustar lo que voy a decir, para mí el ecumenismo es la respuesta a la oración de Jesús en Juan 17. Así de simple. Para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Que sean uno, ¿quiénes? Nada más los bautistas, nada más los adventistas, nada más los pentecostales, nada más los católicos. O sea, que sean uno todos aquellos que profesamos ser seguidores de este mensaje de Jesús. Que sean uno para mí es el ecumenismo, ¿no? La gente malentiende ecumenismo con diálogo interreligioso, ¿no? Porque el ecumenismo es buscar unidad con todas las vertientes de la fe cristiana, católicos, todas las denominaciones evangélicas y obviamente las iglesias ortodoxas. Eso para mí es ecumenismo y se me hace algo bello, se me hace que es algo que está cerca del corazón de Dios. De hecho, la palabra religar tiene que ver con unir, ¿no? Con aquello que se había separado, traerlo junto otra vez. Entonces, para mí, la religión verdadera sería la que busca esta conexión en las diferentes corrientes de la fe. Y el líder interreligioso sería otra cosa, ¿no? Pero lo que es el ecumenismo sería esa unión de creyentes. Claro, que no pasa por una unidad institucional, sino que una hermandad, una fraternidad, ¿no es cierto? No, ahora, otra pregunta relacionada con, oye, muchas gracias, ha sido muy, muy rico esta conversa, yo creo que va a ser muy, muy bien recibida y está siendo muy bien recibida por los que se han conectado. Para ir terminando, en este tiempo de pandemia, yo les decía en una nota que puse, porque me parecían algunas reacciones muy beligerantes, que a más de una familia, yo creo, alguna de tus canciones les ha generado esperanza. Y hay una canción que a mí me impactó cuando me contaste esa experiencia respecto de una canción que se transformó en un himno de gente que sufre. Esta canción de Cansado del Camino. Esa es, ¿no? Cansado. Sumerge. Sumérgete, sumérgete. ¿Nos podrías contar qué pasó con esa canción? ¿Cómo te impactó? En esto que tú mismo estás diciendo, cómo las canciones deben apuntar a sensibilizarnos y unirnos, incluso en función de acercarnos al dolor de toda la humanidad. ¿Sabes? Se me hace muy interesante la forma en la que nosotros interpretamos las canciones. Las interpretamos desde el lugar en el que nos encontramos, en el momento que las escuchamos. Y pensando en Sumérgeme, yo la escribí hace, que será unos 25 años o más, y la escribí cuando yo sentía que yo estaba seco espiritualmente. Una experiencia que he vuelto a vivir muchas veces a través de toda mi vida y la seguiré viviendo hasta que me muera, ¿no? Esos momentos de desierto, esos momentos donde sientes a Dios distante, esos momentos de confusión espiritual. ¿Dónde estás, no? La noche oscura del alma. Yo la escribí en un tiempo así. El significado para mí de esa canción tenía que ver con que yo quería que Dios
me refrescara otra vez, ¿no? Volver a reavivar esa fe en mí, esa esperanza, ese entusiasmo que me gustaba tener. Pero curiosamente la canción se ha convertido en un himno para otras personas que no están experimentando lo mismo que yo. Por ejemplo, se ha convertido en un himno para los indocumentados, gente que viaja de Latinoamérica, especialmente de Centroamérica y México, a los Estados Unidos. Yo me di cuenta después de que cuando la gente llegaba a refugios en el camino, en la frontera, lo que cantaban era la canción Cansado del Camino. Ahí el enfoque es diferente. El cansado del camino es literalmente cansancio físico por el recorrido que he hecho y también un cansancio emocional, y a lo mejor Estados Unidos para ellos es esa idea de refrescarse, ¿no? De ser sumergidos en el río. Eso es un grupo de personas. Otro grupo de personas son los grupos de alcohólicos anónimos, que también la cantan en sus graduaciones, cuando una persona cumple el ciclo que tenía puesto para permanecer en Alcohólicos Anónimos, y cuando sienten que ya superaron, o centros de rehabilitación más que Alcohólicos Anónimos, cuando salen de los centros de rehabilitación, como que cantan esa canción para la graduación. Otra interpretación, ¿sí? O sea, mi alcoholismo era un desierto, mi alcoholismo estaba cansado de este tipo de vida y ahora estoy siendo refrescado, ¿no? Me gusta esto, me gusta de cómo la gente puede tomar una canción e interpretarla de acuerdo a lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Entonces, me mandan videos a mí de repente de centros de rehabilitación cuando están cantando Sumérgeme, o de refugios en algún lugar en la frontera donde están los caminantes cantando esa canción. Y esto es también algo bello de la espiritualidad, ¿no? La interpretación de una canción, como la interpretación de un pasaje, de unas palabras de la Biblia, pueden tener un significado totalmente distinto al que otra persona puede estar teniendo. Sí, qué interesante y qué rico, porque al final las canciones dejan de pertenecerte y son del que las canta y del que las siente, ¿no? Y en este tiempo de pandemia... ¿Perdí por un momento? ¿Así? ¿Me estás oyendo? ¿Ahora sí? A ver. ¿Me estás oyendo? Te oigo, pero perdí la imagen. Déjame... Yo te estoy viendo bien. ¿Ahora? ¿Ahora sí? No, déjame... dame un segundo, ¿eh? Yo te veo, sí. Bueno, si tú me ves, seguimos hablando, ¿eh? Yo no te y ese veo. video que está saliendo, así que... Ok, sigamos hablando. No, solo reiterarte que cuando tus canciones ya dejan de ser tuyas y los múltiples sentidos tienen que ver con el dolor No y te la escucho. caminata de la misma gente. En ese sentido, ¿qué le dirías tú a las familias que tienen que vivir confinadas en varios países? Nosotros, toda la ciudad de Santiago está a partir del viernes guardada en sus casas. ¿Qué les diría? ¿Qué los invitarías a cantar? Ay. John Lennon, ya está claro, ¿no? Creo que no hay una canción, ¿eh? Volviendo a lo mismo que estamos hablando, creo que hay muchísimas canciones. Dependiendo del nivel de cada uno en su espiritualidad, las canciones serán diferentes y la interpretación que le damos a las canciones también será diferente. Por ejemplo, para mí, volviendo al tema de Sumérgeme, para mí tiene ahora un significado muy distinto al que tenía hace 25 años cuando la escribí. Y cuando yo hablo de cansado del camino, ya estoy pensando más en términos de humanidad, pensando en el mundo convulsionado como está, en los problemas que hay en el mundo, y cuando canto, sumérgeme en el río de tu espíritu, estoy pensando
cómo quisiera que tu reino se estableciera en la tierra, un reino de paz, de justicia, de amor, y que dejáramos de sufrir todas las cosas que estamos sufriendo. Entonces ya ahora para mí Sumérgeme tiene un significado mucho más maduro, en el sentido de que ya no estoy pensando tanto en mí, sino que estoy pensando en la humanidad. Entonces yo diría que cada quien debe de encontrar esa canción, y no necesariamente tiene que ser una canción cristiana. Eso es lo curioso, ¿no? A mí me pasa, que estoy seguro que te pasa a ti, que siento que Dios de repente me habló a través de una película de Hollywood, a través de una canción que no tiene nada que ver con Dios, con una imagen, con un cuadro, una pintura de arte, etcétera, etcétera. Entonces creo que allí el campo es muy abierto, y la experiencia de cada uno será muy variada, ¿no? Dependiendo del lugar en el que estamos espiritualmente. Sí, oye, muchas gracias, Jesús Adrián, de verdad, muy rica la conversa. Y también animar, el tiempo de pandemia es un tiempo de encierro, un tiempo de retiro también, de mirar, claro. de hacer esa introspección, y tus últimas canciones, obviamente esa búsqueda del silencio, esa búsqueda, esa honestidad de la búsqueda honesta, de que la gracia está ahí con nosotros en el camino, son de muchísima ayuda también en estos tiempos en donde debemos alimentar la esperanza. Y como tú bien dices, salir de esta actitud de yeto, de tribalidad, de que somos dueños de Dios, y mirar a los demás, ser más inclusivos, y ojalá que ese sea el aprendizaje de esta pandemia, eso sea los cambios que veamos después de esto, que no sé para cuánto tiempo vamos a tener, ¿no te parece? Sí, definitivamente. Mira, creo que vivimos tiempos de mucho ruido en toda la extensión de la palabra, ¿no? Un ruido en nuestras mentes por toda la información que diariamente estamos recibiendo. Estamos siendo bombardeados con todo tipo de información. Hay un ruido emocional también en nuestros corazones por el temor, por la incertidumbre, por todo lo que está pasando, ¿no? Y hay el ruido literal, ¿no? De las redes sociales, de tantas cosas. Creo que algo muy bueno es apagar el ruido un poco, ¿no? El retiro debería de llevarnos a eso, de apagar el ruido un poco y tratar de escuchar a nuestra alma, a nuestro corazón, y lo que Dios nos quiere decir a través de esa profundidad de la que estábamos hablando. Sí. Oye, muchísimas gracias, Jesús Adrián. Como Comunidad Teológica Evangélica te damos las gracias. Esperamos en otra instancia, ojalá cuando vuelvan los conciertos por acá, poder tenerte en algún espacio y volver a tener esta conversa. Y yo creo que para muchos de los que han estado conectados ha sido muy grato conocerte, saber tu pensamiento, porque la verdad que muchas veces se alimentan prejuicios y miradas que no corresponden a toda riqueza de lo que estás aportándonos en los caminos de la espiritualidad y de ser más inclusivo y de mirar más el dolor y la sensibilidad humana. Así que muchísimas gracias, Jesús Adrián. Cariños a tu familia, cariños a Ulises por allá y a su familia. Gracias. Y que estén muy bien. No sé si quieres Gracias decir por una la última. invitación, Sí. Nada más animar a todos los que nos están viendo en lo que están haciendo. Yo soy un convencido de que Dios está obrando en el mundo, de que Él no abandona la obra de sus manos, de que Él va a terminar lo que empezó. Y a pesar de la situación por la que estamos viviendo, hay luz al final de este callejón, hay esperanza. Dios tiene grandes planes para la humanidad. Así es. Muchas gracias. Un verdadero placer conversar contigo y habernos regalado este tiempo. Gracias a ti. Cariño, nos vemos. Chao. Adiós.